Mi novia se burló diciendo, es un milagro que aún no te haya dejado, otros morirían por tener la oportunidad. Ese fin de semana llevé a alguien nuevo conmigo, ella nunca lo esperó y la expresión en su rostro no tuvo precio. Mi nombre es Cameron. Tengo 27 años, soy hombre, durante 3 años, estuve con Phoebe, de 24 años, mujer, al principio. Ella era esa chica que la gente nota cuando entra en una habitación, divertida, inteligente, aguda, con respuestas ingeniosas, el tipo de chica que hacía que mis amigos dijeran, tío, te la has ligado. Yo también lo pensé, por un tiempo. El problema es que cuando a alguien le dicen que es especial durante el tiempo suficiente, empieza a creer que todos los demás son solo personajes secundarios en su pequeña película. Eso es lo que pasó con Phoebe. En algún momento, su confianza mutó en una arrogancia total, y yo, según ella, mi papel era sentarme allí sonriendo como su leal Golden Retriever. Empezó con cosas pequeñas, comentarios sarcásticos como, vaya, en realidad eres decente en esto, o menos mal que estás conmigo, o todavía estarías usando camisetas con dibujos. Al principio, no le di importancia, estaba bromeando, ¿verdad? Excepto que nunca paró, cada salida, cada reunión de grupo, era alguna indirecta hacia mí. La broma siempre era que debería estar agradecido de que me hubiera elegido. Sin embargo, la cosa es que yo no estaba precisamente desesperado antes de ella. Tenía mi vida en orden, una carrera sólida, un apartamento decente, amigos que me respetaban, aficiones que me mantenían cuerdo. No era un alma perdida que ella rescató, pero por la forma en que hablaba, pensarías que me descubrió debajo de un puente. Y me pulió, durante mucho tiempo, simplemente lo absorbí, no porque fuera débil, sino porque no sentía que valiera la pena la energía de responder a cada pequeña pulla. Pero con el tiempo, empecé a sentir que vivía en una evaluación de desempeño permanente con un jefe que solo sabía criticar. La semana antes de que todo estallara, me encontré mirándola mientras ella navegaba por Instagram, practicando poses como si estuviera audicionando para un papel que nadie le ofreció, y pensé, tío, esto es agotador, siquiera me gusta ya. Ese pensamiento se quedó en mi cabeza, susurrando más fuerte cada vez que abría la boca. Para cuando llegó el jueves, ya me inclinaba por terminarlas cosas. Todo lo que necesitaba era la excusa adecuada, y vaya si me la dio en bandeja de plata. Salíamos a cenar con unos amigos, ella está de pie frente al espejo, ajustándose el vestido, haciendo esa media sonrisa que cree que es sexy. De la nada, dice, sabes, Cameron, eres tan complaciente, tienes suerte de tenerme. ¿Te das cuenta de que otros tíos se pelearían por tenerme? Ahora, he dejado pasar sus pequeñas indirectas muchas veces. Pero esta, era tan directa, tan arrogante, tan estúpidamente segura de sí misma, que no pude evitarlo. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y dije, oh, estoy agradecido, de acuerdo, agradecido de no tener que luchar contra el ejército invisible de tíos que hacen cola fuera de la puerta. Debe ser duro ser una mercancía tan solicitada. Giró la cabeza como si no pudiera creer que me atreviera a responder, no seas sarcástico, Cameron, hablo en serio. Sí, sé que hablas en serio, esa es la parte divertida. Frunció el ceño, volviéndose hacia el espejo, pensando claramente que me había callado. Alerta de spoiler, no lo había hecho. Más tarde esa noche, estamos cenando con un grupo de amigos. Todo es normal hasta que Phoebe decide que es hora de actuar. Se reclina en su silla, lo suficientemente alto para que toda la mesa la oiga, y dice, sinceramente, no sé cómo Cameron me aguanta. Es un milagro que no lo haya dejado todavía. Otros tíos morirían por una oportunidad. La mesa se queda en un silencio incómodo por un momento. Todos me miran, esperando que me ría y asienta como la mascota entrenada que ella quiere que sea, pero ya no jugaba a ese juego. Dejé mi tenedor, me incliné hacia adelante y dije, ¿entonces por qué sigues aquí? Ve a buscarlos. Silencio total, luego un par de risas ahogadas de los chicos al final de la mesa. Phoebe parpadeó como si acabaran de darle una bofetada con una toalla mojada. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió. Significa exactamente lo que parece, dije, si hay tantos tíos muriendo por el privilegio, no me interpondré en su camino, demonios. Incluso les abriré la puerta. Uno de mis amigos casi se ahoga, tratando de no reírse. La cara de Phoebe se puso roja, no del tipo de rubor bonito, sino del tipo de ira con manchas. Siseó, me estás avergonzando. No, dije. Reclinándome, tú misma te avergonzaste. Se cayó después de eso, claramente alterada, pero podía sentir las dagas que me clavaba en el costado de la cabeza. ¿Yo? Simplemente disfruté mi comida. Por primera vez en meses, no me sentí como el blanco de la broma. Había cambiado el guión, y la expresión de su cara valió cada segundo de la incomodidad que ella pensaba que me estaba sirviendo. Para cuando llegó el postre,
ya había tomado la decisión, no me quedaría para otra ronda de su viaje de ego, había terminado. La cena terminó con Phoebe sonriendo falsamente mientras todos los demás evitaban el contacto visual, no iba a soportar un viaje en coche. Incómodo a casa con ella, así que lo dejé ahí mismo, dejé algo de dinero en la mesa, le dije al grupo que los vería más tarde y salí sin siquiera esperarla. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono ya se estaba iluminando con mensajes: ¿dónde estás? No te vayas así. Estás actuando de forma insegura. Ignoré cada uno de ellos, conduje directamente al apartamento y subí. 15 minutos después, sonó el timbre, por supuesto, era ella, había tomado un Uber, todavía en pleno colapso. En el segundo en que abrí la puerta, entró como si fuera la dueña del lugar. Paseándose por la sala de estar como un abogado preparando su alegato final. ¿De verdad crees que estás mejor sin mí? Cameron, despierta, volverás arrastrándote, soy lo mejor que te ha pasado. Dejé mis llaves en el mostrador, fui directamente al armario y saqué una bolsa de lona. Su mandíbula se cayó cuando empecé a meter ropa. ¿Qué estás haciendo? Dije rotundamente, el contrato de arrendamiento está a mi nombre, puedes empezar a empacar. No voy a perder ni un segundo más en este circo, balbuceó como un motor sin gasolina. No puedes decidir eso. Cerré la cremallera de la bolsa, estoy bastante seguro de que acabo de hacerlo, por una vez. No tuvo una respuesta, se quedó allí, con los ojos muy abiertos, las manos apretadas como si no pudiera creer que realmente le hubiera llamado la atención. Salí, con la bolsa al hombro, su voz chillando detrás de mí sobre lo patético que era, cómo me arrepentiría, como todos verían la verdad. Me registré en un hotel esa noche, el mejor sueño que había tenido en meses. Sin suspiros pasivo-agresivos, sin insultos disfrazados de bromas, sin tensión constante, solo silencio, silencio pacífico y glorioso. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas, primero al propietario. Como el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, le hice saber a Phoebe que se mudaría y que cambiaría las cerraduras. No le importó mientras se pagara el alquiler, fácil, incluso me autorizó a cambiar las cerraduras, y le di una ventana de recogida, si lo alargaba. Estaba listo para involucrar a la policía, sin dramas, solo procedimiento. La segunda llamada fue para mí, en realidad, más como una comprobación de la realidad. Ahora eres libre, Cameron, no lo arruines dejándola que te vuelva a enganchar. Por supuesto, Phoebe no iba a irse en silencio. Al mediodía, mi teléfono había explotado con mensajes, párrafos sobre cómo estaba exagerando, párrafos sobre cómo me perdonaría si me disculpaba, párrafos sobre cómo estaba desechando a una reina. Bloqueé su número, eso no la detuvo. Sara, su leal compinche, me llamó en menos de 1 hora. Cameron, tienes que detener esta tontería, Phoebe está destrozada, nos dijo que te pusiste como loco por un comentario tonto. Me reí. ¿Un comentario tonto? Dijo que otros tíos morirían por tenerla. Me ha estado tratando como si debiera estar agradecido por las migajas durante años. Se acabó. Sara resopló como si acabara de patear a un cachorro. Estás siendo egoísta. Bien, dije, y colgué, para el viernes. Los monos voladores estaban en plena fuerza. La madre de Phoebe, Cassandra, me llamó y realmente tuvo el descaro de decir: no puedes simplemente echar a mi hija, eres responsable de su estilo de vida, ¿qué pensará la gente si la abandonas? Casi se me cae el teléfono de la risa. Cassandra, tu hija tiene 24 años, si necesita una niñera, eso es cosa tuya. No mía. Luego la bloqueé también, pero el verdadero asunto llegó cuando recordé la fiesta de compromiso de ese fin de semana. Liam y Chloe, amigos en común, nos habían invitado a ambos hace meses. Phoebe, en su infinita arrogancia, me envió un mensaje en Instagram: va a ser muy embarazoso para ti cuando aparezcas solo. Ese era su plan. Quería que entrara solo, luciendo como el ex amargado mientras ella contaba su pequeña historia de víctima. Pensó que la vergüenza pública me mantendría a raya. Y fue entonces cuando decidí reescribir el guión. Revisé mis contactos hasta que encontré a Julia. Ahora, Julia no era una desconocida, ella y Phoebe tenían una historia. En la universidad, se odiaban, algo sobre que Julia consiguió una pasantía que Phoebe quería, y luego la eclipsó en un proyecto de grupo. Fuera lo que fuera, Phoebe no la soportaba. Cada vez que salía el nombre de Julia, Phoebe ponía los ojos en blanco y murmuraba: esa bruja falsa. Julia y yo nos habíamos reencontrado unos meses antes en un proyecto de trabajo. Era inteligente, divertida y mucho más centrada que Phoebe, y sí, soltera. No sabía si diría que sí, pero valía la pena intentarlo, así que le envié un mensaje: hola, Julia, soy Cameron, esto es aleatorio, pero mis planes para el sábado por la noche acaban de cambiar. ¿Quieres ser mi acompañante en una fiesta de compromiso? No hay problema si no quieres. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Cameron.
acabas de convertir mi aburrido sábado en algo interesante, me apunto. Realmente sonreí, no por alguna fantasía de rebote, sino porque sabía exactamente cuánto le molestaría esto a Phoebe. Aparecer con Julia, la única persona que despreciaba, destruiría toda su pequeña narrativa. Esa noche, bloqueé otra docena de mensajes de Phoebe y su equipo. No me molesté en responder, no necesitaba defenderme, la mejor defensa era aparecer con una sonrisa en la cara y Julia del brazo, y por primera vez en años, realmente esperaba con ansias un sábado por la noche. Recogí a Julia y lo primero que noté no fue ni siquiera el vestido, fue la sonrisa. Ya sabía que estaba a punto de entrar en el pequeño reino de Phoebe y quemarlo sin siquiera intentarlo. Eso es lo que lo hizo genial, no necesitaba jugar al juego de mírame, simplemente se comportaba como si perteneciera. Eso solo volvería loca a Phoebe, de camino. Julia preguntó, ¿cuál es la estrategia? Estrategia, simple, dije, sonreír, comer comida gratis y ver a Phoebe ahogarse en su propia arrogancia. Julia sonrió, suena a mi tipo de noche. La fiesta estaba animada cuando entramos, cosas normales, gente agrupada en círculos, música lo suficientemente baja como para hablar. Los anfitriones corriendo para asegurarse de que todos tuvieran una bebida, excepto que en el segundo en que entramos, sentí que la habitación se inclinaba, todos esperaban que apareciera solo, de mal humor en un rincón. En cambio, aparecí con la única mujer que Phoebe no quería volver a ver. Liam me vio primero, me estrechó la mano y me dio ese asentimiento de respeto que los chicos se dan cuando saben que has hecho una jugada de poder. Chloe abrazó a Julia como si fueran viejas amigas. Y ya podía ver los susurros comenzando en los rincones de la habitación. Bien, que corra la voz. Julia ni siquiera necesitó entrenamiento, se movió por la habitación como si fuera su trabajo, hablando, riendo, haciendo que la gente realmente disfrutara de su compañía, no con la cortesía de una sonrisa falsa como siempre hacía Phoebe, sino con energía genuina. Podías ver la diferencia en cómo reaccionaba la gente, y entonces sucedió. Ese momento en que sientes que los ojos te queman. Phoebe estaba al otro lado del patio, presidiendo junto a la hoguera, contando alguna historia exagerada con Sara pegada a su lado. En el segundo en que nos vio, se quedó congelada a mitad de la frase, su expresión pasó de presumida a sorprendida en menos de 2 segundos, solo la mirada valió la invitación. Julia se inclinó hacia mí y susurró, nos vio, bien, dije, tomemos el camino largo y dejemos que se marine, y así lo hicimos, no fuimos directamente hacia ella. Saludamos a la gente, estrechamos manos. Charlamos casualmente como si fuera un sábado cualquiera. Cada vez que me reía de algo que decía Julia, podía sentir la presión arterial de Phoebe subir desde el otro lado del césped. Finalmente, no pudo soportarlo más, se acercó pavoneándose con esa sonrisa falsa que cree que oculta su rabia. Cameron, dijo, con voz melosa, los ojos recorriendo a Julia como si fuera un chicle pegado a su zapato, y trajiste a una amiga. Julia, dije, genial como siempre, ¿te acuerdas de Julia, Julia? Extendió la mano, tranquila y serena, encantada de volver a verte. Phoebe ignoró la mano, por supuesto. Julia, Cameron pasando página tan rápido, es un poco desesperado, ¿no crees? Se aseguró de que la gente cercana lo oyera. El movimiento clásico de Phoebe, no parpadeé. En realidad no, dijiste el jueves que otros tíos morirían por tenerte. Simplemente pensé que dejaría de perder el tiempo siendo agradecido y vería qué más hay ahí fuera. Salió bastante bien. Boom. La mitad de la gente a nuestro alrededor bajó la mirada a sus bebidas, tratando de no reírse. La cara de Phoebe volvió a ponerse de ese color rojo con manchas como si estuviera a punto de reventarle una vena, y justo a tiempo, apareció Ethan. El perrito faldero. El tipo ha estado orbitando a su alrededor durante años, esperando que le arroje una migaja. Hinchó el pecho. Y dijo, ¿en serio, Cameron? ¿Tuviste que traer a Julia aquí? Eso es cruel. Phoebe se merece algo mejor. Me volví hacia él y sonreí. Ethan, amigo, has estado llevando el bolso de Phoebe durante 3 años, y ella todavía no se ha dado cuenta de que existes. Eres básicamente su becario no remunerado, mucho trabajo, 0 beneficios, y la gente realmente se rió a carcajadas con eso. La cara de Ethan se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. Tartamudeó algo y se retiró como un cachorro azotado. Phoebe intentó volver a intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Todos lo vieron, ya no era la abeja reina, era el hazme reír. Le di una palmada en el hombro a Julia. Vamos, busquemos algo de comida. Nos alejamos mientras Phoebe se quedaba allí congelada, con Sara susurrándole al oído como una frenética gerente de relaciones públicas tratando de controlar un desastre. Julia se inclinó y dijo, esa frase del becario no remunerado fue salvaje, se lo merecía. Dije, si defiendes a un payaso, te tratan como a uno.
El resto de la noche transcurrió sin problemas, Julia fue el centro de atención sin siquiera intentarlo, y yo no tuve que actuar, simplemente me relajé y me divertí. De vez en cuando, veía a Phoebe mirándome, y en lugar de sonreír o regodearme, simplemente la ignoré. Eso es lo que realmente la consumía, no que la hubiera ridiculizado, no que Julia estuviera allí. Sino que genuinamente ya no me importaba. Para cuando Liam hizo su brindis, Phoebe había pasado de ser el alma de la fiesta a estar de pie en un círculo cada vez más pequeño de sus seguidores incondicionales, con cara de que alguien le había robado el guión, y yo, finalmente estaba libre de eso, ya no tenía poder, al menos eso es lo que pensaba. Resulta que cuando alguien como Phoebe pierde el control, no lo acepta, se esfuerzan por encontrar nuevas formas de recuperarlo, y cuando las garras no funcionan, empiezan a lanzar granadas. La mañana después de la fiesta, me desperté con un número desconocido iluminando mi teléfono. Normalmente, no respondo a desconocidos, pero algo me decía que este sería entretenido. Deslicé el dedo. ¿Cómo pudiste? Sí, Phoebe. Sostuve el teléfono un poco alejado, prácticamente estaba reventando el altavoz. Buenos días a ti también, dije, impasible. ¿Trajiste a Julia a su fiesta? ¿Sabes lo humillante que fue para mí? Sí, dije, ese era el punto, silencio total, no esperaba que lo dijera, luego vinieron los chillidos, eres un asqueroso. Eres un rencoroso. Hiciste esto solo para hacerme daño, corrección, dije, lo hice para divertirme. Tú simplemente implosionaste por tu cuenta, no me culpes por eso. Intentó todos los ángulos en 30 segundos, llorar, gritar, afirmar que todavía me amaba, y luego volver a decir, te arrepentirás de esto. Todos piensan que eres patético, qué gracioso, dije, estoy bastante seguro de que el único patético era el tipo al que ridiculicé frente a la mitad de los invitados, como Steichen, por cierto. Todavía se limpia los pies con su sudadera, eso me valió otra ronda de gritos. Colgué a mitad de la perorata y bloqueé el número, pero, por supuesto, Phoebe no viaja sola, tiene su pequeño ejército, para el almuerzo. Sara me estaba enviando mensajes de párrafos, Phoebe está desconsolada, ¿cómo pudiste exhibir a Julia así? Eres cruel, le debes una disculpa, respondí con exactamente una frase, le debo tanto como ella me debía de alquiler, que era nada, luego bloqueé a Sara también, el siguiente fue Ethan, porque, por supuesto, era él, su mensaje. ¿Crees que eres inteligente? Todos vieron lo desesperado que te veías arrastrando a Julia allí. Phoebe se merece algo mejor que tú, le respondí. Felicidades por ser el segundo de una mujer que cree que los filtros de Instagram cuentan como una carrera. Disfruta de la zona de amigos, campeón. Luego lo bloqueé también, al final del día. Tenía 3 números bloqueados y un montón de patéticos intentos de hacerme sentir culpable. Era como matar mosquitos, molesto, pero no amenazante, o eso pensaba, el miércoles por la tarde. Recibí un correo electrónico de recursos humanos con el asunto, queja formal. Se me encogió el estómago por un segundo, luego lo abrí, y efectivamente, apestaba a Phoebe. La queja decía que estaba usando los recursos de la empresa para actividades secundarias inapropiadas, que estaba acosando a las mujeres en la oficina y que mi comportamiento inestable y agresivo estaba creando un ambiente hostil, todo vago, todo nuclear. Un clásico de Phoebe, si no podía hacerme daño socialmente, intentaría incendiar mi carrera. No entré en pánico, en cambio, entré directamente a la oficina de mi jefe, Richard, con el correo electrónico abierto. ¿Vas a querer ver esto?, dije. Richard lo leyó, frunció el ceño y luego llamó a Linda de Recursos Humanos. Se lo expliqué. Mira, acabo de romper con Phoebe, no se lo tomó bien, esta queja es su represalia, aquí tienes la prueba. Saqué mías, una nota que había escrito hace meses después de una pelea en la que literalmente amenazó con llamar a mi jefe y decirle que era inestable si alguna vez la dejaba, con fecha, marca de tiempo, guardada en mi aplicación de notas. Linda lo leyó, con las cejas levantadas. ¿De verdad dijo esto? Palabra por palabra, dije. Ha estado esperando para apretar este gatillo, sabía que lo haría eventualmente. Richard se reclinó en su silla, frotándose la sien. Investigaremos, pero... Sinceramente, esto ya parece malicioso. Simplemente mantén un perfil bajo mientras revisamos los registros. No hay problema, dije, no tengo nada que ocultar, y no lo tenía, mi trabajo estaba limpio, nunca usé cosas de la empresa para trabajos secundarios, nunca miré mal a un compañero de trabajo. En todo caso, mi mayor crimen era terminar los proyectos antes de tiempo. Durante los 2 días siguientes, Linda revisó los registros del sistema. Los correos electrónicos y los rastros del proyecto. Cada acusación se derrumbó en 5 minutos de escrutinio, sin negocio secundario, sin acoso, sin inestabilidad,
solo yo haciendo mi trabajo. Mientras tanto, Phoebe seguía intentando contactarme a través de números aleatorios. Un mensaje de voz llegó antes de que lo bloqueara. Disfruta de tus jueguecitos, Cameron. Recursos humanos no te salvará, acabarás arrastrándote de vuelta a mí. Guardé ese mensaje de voz por si acaso. El viernes por la mañana, Recursos Humanos me volvió a llamar. Linda tenía una carpeta en la mano y una mirada que decía que no estaba encantada. Pero no conmigo, no encontramos nada, dijo. La queja es infundada. Dado el contexto que proporcionaste, la estamos marcando como acoso malicioso, no afectará tu expediente. De hecho, estamos documentando que fuiste un objetivo. Richard se reclinó y dijo, te respaldamos, Cameron, no dejes que esto te afecte. Asentí. Oh, no me afectó, solo confirmó que tenía razón sobre ella, pero en mi cabeza, ya había tomado la siguiente decisión. Phoebe intentó ir a la yugular. Eso no fue un movimiento de un simple manotazo, fue una escalada, lo que significaba que era hora de que dejara de ser amable. La diferencia entre nosotros era simple. Ella pensaba que la venganza consistía en gritar, calumniar y hacer berrinches. Yo prefería una venganza que realmente funcionara, y apenas estaba empezando. El viernes por la noche, recibí un mensaje de otro número desconocido. Phoebe de nuevo. Obviamente, esta vez, no era una súplica ni una negociación, era una orden. Voy a ir el sábado al mediodía a recoger mis cosas, estate allí. Lo miré, me reí y respondí, el sábado al mediodía funciona, estaré aquí. Corto, frío, porque para entonces el apartamento ya estaba vacío. Los de la mudanza habían pasado esa mañana. Toda su ropa, maquillaje, libros. Pequeñas baratijas, en cajas, precintadas, etiquetadas y apiladas junto a la puerta como una venta de liquidación que nadie quería. Todo lo demás era mío. Tenía los recibos guardados ordenadamente en una carpeta en el mostrador de la cocina, el sofá, la televisión, la cama, la mesa del comedor, los electrodomésticos. Cada compra importante tenía mi nombre. Ella siempre había actuado como si hubiera diseñado el lugar, como si su gusto lo hubiera convertido en un hogar. En realidad, no había gastado ni un céntimo, así que, cuando llegó el mediodía, estaba sentado en un sofá vacío comiendo sobras de comida china, esperando a que llegara el circo. Justo a tiempo, sonó el timbre, abrí la puerta y allí estaba, flanqueada por Sara y su madre, Cassandra, el ejército de las privilegiadas. Phoebe entró como si fuera la dueña del edificio, con los ojos recorriendo la habitación. En el segundo en que vio las paredes desnudas y la pila ordenada de cajas, su sonrisa se quebró. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde está mi sofá? ¿Dónde está mi mesa? Tus cosas están en las cajas, dije con calma, todo lo demás se queda, lo compré yo. Tengo los recibos aquí mismo. Toqué la carpeta, parpadeó, luego soltó una risa demencial. ¿Recibos? ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a fingir que todo en este lugar es tuyo? No finjo, dije, hecho documentado. Puedes revisar la carpeta si quieres, simplemente no dobles las páginas. Su cara se puso roja, se giró hacia su madre, señalando como una niña. Mamá, dile que ese sofá es mío. Esa mesa es mía. No puede quitarme esto. Cassandra se adelantó, con voz aguda, no puedes simplemente echarla y quedarte con todo, Cameron, ella construyó este hogar contigo, es la mitad suyo. Levanté una ceja. ¿Construyó este hogar? Ella eligió el color de la pintura, eso es todo. Todo lo demás lo pagué yo, hasta la estúpida alfombra con la que se tropezó el mes pasado. ¿Quieres desafiar eso? Cogeré mi portátil y sacaré las confirmaciones de pedido. Sara intervino, cruzando los brazos como si fuera una abogada en un programa de televisión. Estás siendo cruel, se merece irse con dignidad, no así. Entonces quizás no debería estar haciendo berrinches en las casas de otras personas, respondí. Está recibiendo más dignidad de la que me dio en los últimos 3 años. Phoebe pisoteó hacia el sofá y le dio una palmada. Esto es mío. Yo lo elegí. Felicidades, dije. Señalaste una foto en un catálogo. Yo lo pagué. Gran diferencia. Se volvió hacia mí, temblando, su voz alcanzando ese tono agudo que podría romper el cristal. No puedes hacer esto. No puedes borrarme como si nunca hubiera vivido aquí. ¿Borrarte? Sonreí. No eres una entrada en un libro de texto, solo eres una ex con mal gusto en muebles. Y sí, puedo hacer esto porque es todo mío. Fue entonces cuando lo perdió. Pateó una de las cajas apiladas, haciéndola caer por el suelo. Los libros se desparramaron por todas partes. No me iré sin mis cosas, gritó. Me levanté, tranquilo, sereno, y me acerqué hasta quedar a unos metros de ella. Esas son tus cosas en las cajas. Tienes 5 minutos para sacarlas de aquí antes de que llame a la policía y les diga que estás invadiendo la propiedad y dañando la propiedad. Su madre jadeó como si la hubiera abofeteado.
¿Cómo te atreves? Pruébame, la interrumpí. No bromeo. 5 minutos. Por primera vez, la rabia de Poebe flaqueó, me miró la carpeta en el mostrador, las cajas en el suelo, se dio cuenta de que no estaba bromeando, el tono tranquilo, el reloj corriendo, la amenaza de la policía, todo rompió su delirio. Bien, chilló, con la cara congestionada, nos lo llevaremos todo, y lo hicieron. De la peor y más caótica manera posible, Sara y Cassandra empezaron a arrastrar cajas hacia la puerta, golpeándolas contra las paredes, dejándolas caer, haciendo un espectáculo de cada paso. Poebe siguió gritando insultos todo el tiempo, lanzando palabras como patético y perdedor como si se supusiera que debían doler. Me apoyé en la pared. Con los brazos cruzados, observando, era patético. 3 mujeres luchando con cajas de cartón como payasos en un circo. Entonces llegó Julia. Había planeado pasar después del almuerzo. Por supuesto, su momento fue perfecto. Entró con una caja de pizza, miró la escena, cajas por todas partes. Poebe con la cara roja y gritando, y dijo casualmente, pepperoni o vegetariana, Cameron. Casi me reí. Pepperoni. Ella sonrió, se dirigió directamente a la cocina, sin siquiera dirigirle una mirada a Poebe. Eso dolió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Julia actuó como si Poebe no existiera. Poebe, predeciblemente, perdió la cabeza. Tú. Serpiente. Lo arruinaste todo. Habría vuelto si no fuera por ti. Julia abrió la caja de pizza y dijo por encima del hombro, perdona, ¿quién eres? Poebe realmente se abalanzó hacia ella como si fuera a empezar a pelear, pero me interpuse entre ellas al instante, con la voz helada, ya es suficiente, te quedan 2 minutos, tócala y me aseguraré de que te vayas de aquí esposada. La expresión de su cara no tenía precio, rabia mezclada con pánico, sabía que no estaba bromeando. Terminaron de arrastrar las cajas, cargándolas. En el SUV de Sara, cerrando las puertas de golpe, resoplando y bufando como si acabaran de sobrevivir a una guerra, finalmente, Poebe se paró en la puerta, señalándome con un dedo tembloroso, ¿crees que has ganado? Todos saben lo que realmente eres, todos saben que eres patético, ella no durará, y cuando se vaya. Volverás arrastrándote a mí, me acerqué, lo suficiente como para que tuviera que levantar la barbilla, mi voz era plana, final, no, Poebe, no lo haré. Porque lo único de lo que me estaba arrastrando era de ti. Su mandíbula se apretó, los ojos desorbitados, pero no le quedaba nada, se dio la vuelta y se fue furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Me senté de nuevo en el sofá, abrí la caja de pizza y cogí una porción. Julia se deslizó a mi lado, tranquila como siempre. Los gritos de Poebe todavía resonaban débilmente en el pasillo, pero dentro del apartamento, estaba en silencio, finalmente en silencio. Me recliné en el sofá, con una porción de pizza en la mano, y sentí el tipo de paz que solo se nota después de meses de ruido constante, pero la paz nunca dura mucho cuando alguien como Poebe está involucrado. El lunes por la mañana, los primeros mensajes comenzaron a llegar de amigos en común. Nada directo, solo capturas de pantalla. Aparentemente, alguien había grabado su berrinche en el pasillo, los gritos, las patadas a la caja, el colapso de me estás borrando, estaba todo allí. 30 segundos de Poebe sin filtros en su peor momento. Al principio, pensé que tal vez Sara o Cassandra intentarían enterrarlo, pero no, alguien lo filtró en el chat grupal. Y para cuando lo vi, la mitad del círculo ya había reaccionado. Algunos comentarios de qué horror, un par de emojis de risa, y un chico lo resumió perfectamente. Ahora entiendo por qué Cameron se fue, ese fue el principio del fin. Amigos que solían andar de puntillas a su alrededor de repente se quedaron en silencio, la gente que ella pensaba que era su leal audiencia se había ido, incluso Liam, que normalmente se mantenía neutral, me envió un mensaje, tío. No me extraña que te vieras tan tranquilo en la fiesta, respeto, traducción, ya no se creía su rutina de víctima. Mientras tanto, Sara intentó darle la vuelta a las imágenes, de hecho, me envió un mensaje en Facebook, Poebe solo estaba emocionada, no deberías dejar que la gente la juzgue por un mal momento, le respondí, eso no fue un momento, fueron 3 años condensados en 30 segundos, no finjas que no lo has visto antes, la bloqueé allí también. Sin energía para los equipos de limpieza, luego Ethan intervino, por supuesto, su gran movimiento fue publicar en Facebook sobre cómo los hombres de verdad no arrastran a las mujeres para sentirse poderosos, con alguna cita cursi sobre una foto de archivo de montañas, sutil, ¿verdad? La sección de comentarios se lo comió vivo, la mitad de las respuestas eran variaciones de, ¿no es este el tipo al que llamaron becario no remunerado en su cara? Alguien incluso hizo una captura de pantalla de su cara de asombro en la fiesta y la convirtió en un meme.
Cuando te das cuenta de que 3 años de idolatría ni siquiera te valieron un gracias, brutal, eliminó la publicación en un día, pero Phoebe aún no había terminado. Cuando la simpatía social se agotó, se mudó a su escenario favorito, Instagram. De repente, su perfil se convirtió en un santuario de leyendas dramáticas, selfies en blanco y negro con textos como, algunas personas no pueden manejar a las mujeres fuertes o, sanando de la traición, ¿los comentarios? Grillos, la gente había visto el vídeo, ya nadie se creía el acto. A mediados de semana, las consecuencias se hicieron más duras. Mi jefe, Richard, me llamó a su oficina con una media sonrisa. «Te va a gustar esto», dijo, abriendo una cadena de correos electrónicos. El equipo legal de nuestra empresa había marcado discretamente su queja falsa a su firma. Como eran uno de nuestros proveedores de servicios, desencadenó una revisión de la conducta del cliente. Una vez que sus superiores vieron el mensaje de voz y las notas de recursos humanos, conectaron los puntos. Las empresas no juegan con ese tipo de responsabilidad. 2 días después, su LinkedIn cambió silenciosamente a abierta a trabajar, traducción, despedida. La ironía fue perfecta. Intentó acabar con mi carrera y le rebotó para destruir la suya. Después de eso, las actualizaciones llegaron a cuentagotas de amigos en común. Un chico mencionó que volvía a vivir con sus padres, otro dijo que Cassandra iba por ahí diciéndole a todo el que quisiera escuchar que le robé todo a su hija. A nadie le importó, la gente estaba cansada del drama, y yo, no moví un dedo, no tuve que hacerlo. Cada movimiento desesperado que hizo solo cavó su agujero más profundo. Una noche, Julia pasó por una de las publicaciones de autocompasión de Phoebe y preguntó, ¿alguna vez te sientes mal por ella? Negué con la cabeza, no. Sentirme mal es lo que me mantuvo atado a ella en primer lugar, esto es solo la gravedad haciendo su trabajo. Ella sonrió, dejó su teléfono a un lado y dijo, bueno, definitivamente me odia ahora. Bien, dije. Significa que estoy haciendo algo bien. Esa era la belleza de esto, no necesitaba un gran plan de venganza. Phoebe era un botón de autodestrucción con tacones. Todo lo que tenía que hacer era salir del radio de la explosión y dejar que lo pulsara una y otra vez. Al final de la semana, el chat grupal que solía girar en torno a ella estaba en silencio. La gente siguió adelante, sus redes sociales se volvieron privadas, Ethan desapareció, Sara siguió intentándolo, pero sin apoyo. También parecía la loca. La actuación de Phoebe había terminado, sin escenario, sin público, sin aplausos. Solo silencio, ¿y yo? Tenía mi apartamento, mi paz y una nevera que finalmente tenía espacio para mi comida en lugar de 50 frascos de productos para el cuidado de la piel que nunca usaba. Para mí, esa fue la verdadera victoria. Pasaron 6 meses y la vida se veía completamente diferente. Mi apartamento ya no parecía una sala de exposiciones, parecía mío. Sin sofá de terciopelo que pareciera pertenecer a un vestíbulo de hotel de mal gusto, sin pinturas abstractas sin sentido que ella afirmaba que creaban el ambiente. Sin trastos caros comprados para fotos de Instagram, ahora, tenía cosas que tenían sentido, un sofá de cuero sólido, un escritorio adecuado, una mesa de centro que realmente me gustaba. No era glamuroso, pero era real. Por primera vez en años, podía entrar en mi propia casa y no sentir que vivía en la campaña de marca de otra persona. Mientras tanto, el reino de Phoebe se reducía a escombros. La noticia corrió rápido por nuestro círculo, y todos tenían una historia. Seguía viviendo en casa de sus padres, sin trabajo, amargada y luchando. Después de unos meses, pasó por trabajos temporales, sin conseguir nada estable. Había intentado conseguir otro trabajo corporativo, pero lo de quemar un puente con el empleado de un cliente importante no hace que los gerentes de contratación salten de emoción. Mi jefe me dijo sin rodeos que su nombre se había convertido en una responsabilidad en nuestra industria. Sara, su soldado más leal, finalmente abandonó. Me enteré por Liam de que Ben le había dado un ultimátum, o dejaba de ser la oficial de control de daños personal de Phoebe o su matrimonio se acababa. Sara cedió rápidamente. No más llamadas telefónicas, no más discursos de «Cameron es cruel», la ignoró por completo. Ethan, aún mejor, desapareció después de que esa frase de becario no remunerado se hiciera viral en el grupo de amigos. La gente se burló tanto de él que básicamente desapareció. Alguien dijo que se mudó a otra ciudad, probablemente para evitar la humillación constante. El tipo que pasó años esperando a Phoebe como un Golden Retriever finalmente se dio cuenta de que nunca obtendría la golosina, así que ahora Phoebe se quedó sin aliados, sin trabajo, sin apartamento y con una reputación tan tóxica que nadie quería estar a menos de 3 metros de ella. Fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Intentó volver arrastrándose. Sucedió un martes por la noche cualquiera. Revisé mi correo electrónico y allí estaba un mensaje largo y desesperado de su cuenta personal, sin asunto, solo un muro de texto. Cameron, he tenido tiempo para pensar, sé que cometí errores.
Pero tú y yo teníamos algo real. Todavía te amo, Julia no durará. Sabes que tú y yo pertenecemos juntos, por favor, solo dame otra oportunidad. Me recliné en mi silla y me reí. La audacia, después de todos los gritos, todos los intentos de arruinarme, después de implosionar públicamente y perderlo todo, todavía pensaba que era el premio. Pensó que saltaría ante la oportunidad de recuperarla solo porque metió la palabra al amor. Allí como una tirita sobre 3 años de abuso, escribí una línea, pensé que todos los tíos morirían por tenerte, ¿lo han hecho? Luego le di a enviar, bloqueé su dirección y cerré el portátil, frío, final, pero el universo no había terminado de darme actualizaciones. Una semana después, uno de mis amigos me envió un mensaje: tío, acabo de ver a Poebe, estaba despotricando a extraños sobre cómo le arruinaste la vida. Un desastre total, aparentemente. Estaba sentada allí con un vaso de agua, diciéndole a todo el que quisiera escuchar cómo solía tenerlo todo hasta que yo saboteé su carrera. La gente ni siquiera participaba, simplemente asentían, ponían los ojos en blanco y volvían a sus propias conversaciones. Esa es la cuestión, su mayor miedo no era ser odiada, era ser irrelevante, y eso es exactamente en lo que se convirtió. Eso es lo que lo hizo tan satisfactorio, no una venganza explosiva, no una escena dramática en un tribunal, no una pelea a gritos frente a una multitud, solo el colapso lento e inevitable de alguien que pensaba que era intocable. Perdió su apartamento, su trabajo, su reputación, sus amigos, su ejército de defensores, y cuando todo eso se fue, lo único que le quedaba era la misma arrogancia que la destruyó en primer lugar. Julia me preguntó una vez si sentía pena por Poebe. Le dije que no porque ese es el error que cometí durante 3 años, sentir pena, poner excusas, dejar pasar sus tonterías. En el segundo en que paré, todo su acto se desmoronó. La gente como Poebe no necesita compasión, necesita consecuencias, y las tuvo, todas y cada una. Ahora, cuando pienso en ella de pie frente al espejo esa noche diciéndome que otros tíos morirían por tenerla, casi me río porque la verdad salió a la luz. Ningún tío murió por ella, ningún tío siquiera lo intentó. Su ejército desapareció, sus aduladores abandonaron el barco y su ego no pudo pagar las facturas. Pensó que volvería arrastrándome. En cambio, es ella la que se arrastra a casa de sus padres, a trabajos temporales, a mi bandeja de entrada con correos electrónicos desesperados, y yo, nunca miré hacia atrás. Esa es la diferencia. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si estás enganchado a esta historia, dale con todo a ese botón de hype. Le dice a YouTube, este vídeo merece explotar.